Noemí Bolansky para la conferencia de Santa Lo. Sí, Noemí es licenciada en Matemática por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, es doctora en Matemática de la misma facultad y fue dirigida por el doctor Julio Bouillet. Hizo un postdoctorado en la Universidad de Chicago, dirigida por el doctor Luis Caffarelli. Es investigadora principal en el Instituto de Investigaciones Matemáticas Santa Lo UBA CONICET. Ha sido profesora titular plenaria en el Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, donde también fue directora del departamento. Fue investigadora visitante en numerosas instituciones, entre ellas el Institute for Advanced Study de Princeton, el MSRI de Berkeley, el Newton Institute de Cambridge, la Universidad Católica de Chile, la Universidad Autónoma de Madrid. Su especialidad son las ecuaciones diferenciales no lineales y problemas de frontera libre, y colabora regularmente con investigadores del país y del exterior, entre los que se encuentran investigadores de Estados Unidos, Chile, España, Francia, Brasil y Suiza. Sus trabajos fueron publicados en algunas de las principales revistas del área y ha sido conferencista invitada en numerosos congresos internacionales. Ha dirigido de estudiantes de grado, de doctorado y de postdoctorado, y cumplió un papel muy importante en la creación y el desarrollo del grupo de investigación en ecuaciones diferenciales, este grupo que empezó siendo muy pequeño en el Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y creció hasta contar con numerosos integrantes. Algunos de los investigadores formados en el grupo son hoy profesores en otras universidades del país y se encuentran formando ahora sus propios grupos. Bueno, finalmente quería destacar entre sus contribuciones matemáticas los resultados sobre la regularidad de la ecuación de medios porosos, los resultados sobre problemas de frontera libre en espacios de Orlitz y sus trabajos sobre problemas de difusión no local. Sus intereses recientes la llevaron por el camino de estudiar el comportamiento asintótico en el tiempo, en el caso de difusiones anómalas que se presentan, por ejemplo, en materiales con memoria. Y es precisamente sobre este tema que vamos a tener el placer hoy de escucharla en la charla de hoy. Así que bueno, las dejo con Noemí. Bueno, muchas gracias Claudia por la introducción. Gracias a Pablo y a Analía por haberme invitado a dar esta charla. La verdad es un honor para mí estar acá. Y bueno, voy a empezar con la conferencia. Entonces, bueno, Claudia ya dijo de qué va a tratar. Voy a empezar por discutir un poquito de qué trata este problema que voy a tratar. A ver, voy a sacar esto que me está molestando. Bien. Digamos que tenemos un problema de evolución en RN que está descrito, modelado mediante ecuaciones diferenciales. Una primera cuestión siempre es ver si el problema está bien planteado. Digamos que el problema es, como es de evolución, tengo una función que depende de una variable espacial que pienso en Rn y el tiempo, y tengo una derivada temporal menos un operador diferencial en las variables espaciales igual a una función, en todo Rn, y dato inicial, una cierta función cuando t es igual a 0 definida en Rn. Entonces la primera cuestión es, bueno, ¿bajo qué condiciones sobre U sub 0 y f existe solución para algún tiempo, t? Este es el intervalo de tiempo donde existiría la solución. Eso implica distintas cuestiones, por ejemplo, bueno, ¿en qué sentido eso se tiene una solución? El sentido clásico es que existan todas las derivadas involucradas y que la ecuación se satisfaga en todo punto, o en algún sentido débil, cuyo sentido débil, lo que entendemos por sentido débil, depende de cuál es el problema. Sabiendo que hay solución, una siguiente pregunta podría ser, bueno, ¿cuándo existe para todo tiempo la solución? Otra pregunta que uno se quiere responder es ¿cuándo es única la solución? Y teniendo estas respuestas, una probable pregunta siguiente es, bueno, ¿cuál es el comportamiento, si existe para todo tiempo? La solución, ¿cuál es el comportamiento que se puede decir cuando pasa el tiempo, cuando para tiempos grandes? Y lo que voy a discutir en esta charla es esencialmente esta cuestión. ¿Y por qué importa? Bueno, en general no se tiene una expresión analítica para la solución. Uno puede llegar a decir muchas cosas, si es regular, o algunas propiedades de la solución. Uno trata de decir lo más que puede, pero no tiene una expresión analítica. De todos modos, cuando uno tiene un problema de evolución,
puede suceder que la solución se acerque cuando el tiempo tiende a infinito a un perfil más o menos explícito. Y entonces, si yo puedo determinar eso, voy a poder darme cuenta qué es lo que voy a ver después de un tiempo. A veces ese tiempo es bastante pronto, aunque es el límite cuando te tiende a infinito. Pero ese es lo que eventualmente voy a ver. Y entonces, aunque no sepa exactamente cómo es la solución, puedo realmente inferir muchas cosas de la solución porque voy a saber hacia dónde voy, cómo se va a ver después de un tiempo. Voy a empezar por lo que llamamos el problema de Cauchy. El problema de Cauchy es cuando no tengo un segundo miembro, sea f es igual a 0, solamente tengo un dato inicial, o sea, una distribución inicial de masas, pensemos que tenemos un fluido, distribuido de cierta forma en Rn, y no tengo fuentes ni sumideros, ni procesos internos que estarían modelados por una f distinta de 0, o sea que dejo pasar el tiempo y lo único que sucede es difusión pura. Y quiero ver qué es lo que pasa. Bueno, en muchos problemas de valores iniciales hay lo que se llama una simplificación asintótica. ¿Qué es esa simplificación? Que cuando el tiempo tiende a infinito, la solución tiende a 0. Bueno, eso es natural porque bueno, hay difusión, se va el fluido hacia el infinito y va decayendo entonces en el tiempo. Pero ¿a qué velocidad va a 0? Bueno, se ve que va a la misma velocidad. Todas las soluciones que empiezan con un dato inicial integrable, o sea que la masa total es finita, van a ser a la misma velocidad que la solución que tiene toda la masa inicialmente concentrada en el origen. Y no solo eso, sino que, bueno, está bien, la solución va a 0, así que si la miro a la solución no voy a ver nada, voy a ver 0 cuando el tiempo tiende a infinito, pero como sé que va a 0 a cierta velocidad, si multiplico por ese factor de decaimiento, voy a tener algo que no va a ir a 0. Y a lo que va es al perfil de esa solución particular, la que empieza con toda la masa concentrada en el origen. Esa es la que uno llama la solución fundamental. O sea que independientemente de cuál es la distribución inicial de masas, lo que voy a ver para cualquier solución que tenga masa total igual a m, es que se van a ver parecidas cuando el tiempo tiende a infinito, y se van a ver como la solución que empieza con toda la masa concentrada en el origen. Bueno, cuando el operador que actúa en las variables espaciales es invariante por rotaciones, eso quiere decir que me da lo mismo rotar la variable y aplicar el operador, o aplicar el operador y rotar la variable, la solución fundamental depende solo del radio, de la distancia al origen. Es una función radial en las variables espaciales. Si además la ecuación tiene una invariancia por algún rescale, y eso quiere decir que si yo tengo una solución y la rescalo de cierta forma, vuelvo a tener una solución, la solución fundamental suele ser lo que se llama autosemejante. ¿Y eso qué quiere decir? Que la solución fundamental tiene la forma, una cierta función de variable espacial evaluada en x por t a la menos gamma, o sea que cada vez que esta relación espacio-temporal es constante, voy a ver lo mismo, multiplicada por un factor de decaimiento t a la menos n gamma. El gamma depende de cuál es el operador que estoy mirando, y la razón para tener acá afuera n veces gamma es porque estoy pensando en problemas donde hay conservación de masa. Entonces la integral de W en el espacio, que es la masa en el tiempo t, termina siendo la integral espacial del perfil F. Entonces lo que yo estoy diciendo exactamente cuando estoy hablando de esta simplificación asintótica es que, sí, bueno, a esta relación la llamamos la variable autosemejante, ¿no? Si yo tengo una solución y les estoy diciendo que decae como t a la menos n gamma, o sea, si la multiplico por t a la n gamma ya no va a ir a 0. Si la variable espacial la pienso en términos de la variable autosemejante, o sea, x la escribo como t a la gamma por xi, y pienso esta función como función de xi y de t, entonces, a medida que el tiempo pasa, se va pareciendo cada vez más y más al perfil f de xi de la solución fundamental. Y esto sucede en todas las normas LP.
Vamos a ver un ejemplo para ver exactamente, digamos, de qué estoy hablando. Un ejemplo que para muchos es muy conocido, que es cuando L es el Laplaciano es la suma de las derivadas segundas puras. En ese caso, la solución fundamental de masa M está dada por esta fórmula, o sea, m veces 4πt a la menos n sobre 2 por la exponencial del módulo de x cuadrado sobre 4t. Entonces, fíjense que acá, yo lo escribí como se suele escribir, pero esto lo puedo meter el t acá adentro y es una función de x por t a la menos 1/2. Y acá afuera tengo la potencia t a la menos 1/2 por n. O sea que tiene la forma que acabo de describir con gamma igual a 1/2. Y lo que estoy diciendo es que cuando multiplico a una solución por t a la n sobre 2, que es como está decayendo la solución fundamental, y x lo reemplazo, lo miro como t a la 1/2 por sí, en cualquier norma LP, la diferencia con el perfil de gamma sub m, que es m 4pi a la menos n sobre 2 exponencial del módulo de xi cuadrado sobre 4, esto tiende a 0 cuando t tiende a infinito. Si quiero ver esta información en términos de las variables originales, esto se traduce exactamente en esta relación que tengo acá. Cuando miro la norma LP de la solución fundamental multiplicada por esto, eso es exactamente la norma LP de esta función. O sea que si acá no tuviera un menos esto, sino que tuviera la norma de gamma sub m por esta potencia de t, lo que tendría es exactamente una constante. Y entonces acá lo que estoy diciendo es que si en lugar de ver solo gamma sub m acá o solo u, veo la diferencia, eso está yendo a 0 más rápido que como va a 0 cada una de las normas por separado. Entonces esta es otra forma de ver que el perfil U se va pareciendo más y más a la solución fundamental gamma sub m cuando t tiende a infinito. Hay muchas ecuaciones, tanto lineales como no lineales, a las que les pasa esto. Son ecuaciones invariantes por rotaciones y bajo ciertos rescales. Y bueno, voy a poner algunos ejemplos. Cuando el operador L es el laplaciano de igual a m, si m es 1 es la ecuación del calor. Si m es mayor que 1 es lo que se llama la ecuación de medios porosos, que lo que describe es el flujo de un gas en un medio poroso. Y uno puede ver que en este caso se tiene gamma igual a este valor, que cuando m es 1 y esta ecuación del calor vuelve a ser 1/2. Otro caso muy conocido es cuando el operador L es lo que se conoce como el P laplaciano. El P laplaciano, P es cualquier número real entre 1 e infinito, es la divergencia de la norma del gradiente a P menos 2 por el gradiente. Cuando P es 2, es la divergencia del gradiente, eso es el laplaciano, y esa es la razón de que esto se conozca como P laplaciano. Vuelvo a tener esto con este gamma, que de vuelta cuando P es 2 y tengo el laplaciano, vuelve a ser el 1/2 que tenía antes. El último caso que quiero comentar es cuando el operador L lo conoce como el laplaciano fraccionario, la potencia beta del laplaciano. Beta es un número positivo menor que 1. Una posible definición de este operador, como estamos en todo Rn, es mediante transformada de Fourier. Es decir, cuánto vale la transformada de Fourier del laplaciano a la beta de U. Esto, si esta beta fuera 1, si fuera la transformada del laplaciano de U, casi todos habrán visto en algún momento que esto es multiplicar la transformada de Fourier de U por menos la potencia de la variable al cuadrado. Y cuando tengo un beta, la diferencia es que en lugar de tener la potencia 2 de la variable, lo que tengo es la potencia 2 beta. Y en este caso, el gamma es 1 sobre 2 beta, de vuelta, digamos, si beta es 1, es el 1/2. Bueno, en todos estos casos, el problema de valores iniciales está bien planteado, las soluciones fundamentales son radiales y tienen forma autosimilar. ¿Por qué hablo de las soluciones fundamentales? Bueno, porque en los casos no lineales, la solución fundamental de masa m no es m veces la solución fundamental de masa 1, la masa aparece en una forma no lineal dentro de la expresión de la solución fundamental.
Y además, en todos estos casos, cuando el dato inicial es integrable, la solución tiende, cuando el tiempo tiende a infinito, a la solución fundamental que tiene masa igual a la del dato inicial. Bueno, eso con respecto a los problemas clásicos y lo que se sabe en general de problemas de difusión clásicos. En los últimos años se empezó a estudiar muchos problemas donde la derivada temporal se reemplaza por una derivación fraccionaria. Bueno, ¿qué sería una derivación fraccionaria? Hay diferentes posibles definiciones, la más natural es la de Riemann-Liouville, y la que voy a comentar más es la llamada derivada de Caputo. Pero están íntimamente relacionadas. La de Riemann-Liouville de orden alfa se define como la derivada respecto de t de esta integral. Esta integral es la integral fraccionaria de orden 1 menos alfa. Entonces yo integro de orden 1 menos alfa y después derivo una vez. Formalmente esto sería una integral de orden menos alfa, y eso es lo que entiendo que es derivada de orden alfa. La derivada de Caputo es la derivada respecto de t de esta función. Bueno, o sea que están íntimamente relacionadas porque la derivada de Caputo es la derivada de Riemann-Liouville de la función f menos f de 0. ¿Cuál es la diferencia esencial de haber puesto f de 0 acá? Bueno, que si f es una función constante, la derivada de Riemann-Liouville no es 0, la derivada de Caputo de una función constante es 0. Además es el único caso en que la derivada es 0, que la función sea constante. Y eso es importante, el problema en la modelización de problemas en los que uno espera tener conservación de masa. O sea, si uno tenía un problema con un operador L derivada respecto de t menos L, donde hay conservación de masa, si reemplaza la derivada por la derivada de Caputo, sigue teniendo conservación de masa. Así que este tipo de problemas de difusión con derivación fraccionaria de Caputo es lo que más se usa, aunque por la relación de las dos derivadas pueden encontrar esto escrito en términos de la derivada Riemann-Liouville también. Y los modelistas la utilizan, afirman que esto es un buen modelo para difusión de materiales con memoria o materiales con tendencia al pegoteo, digamos, eso lo llaman sticking materials. Bueno, entonces empecemos a hablar un poco de estos problemas y voy a discutir el caso en que el operador L es el laplaciano fraccionario, o el laplaciano, o sea, el beta podría ser 1. Bueno, en este caso uno podría transformar Fourier en las variables espaciales, si el dato inicial está en L1, y si la transformada del dato inicial también está en L1, uno puede después antitransformar y se puede ver que el problema de Cauchy asociado, el problema de Cauchy, recuerden, es f igual a 0, está bien planteado. Que la solución existe para todo tiempo y se encuentra como convolución con la solución fundamental de masa inicial 1, o sea que tiene esta expresión. ¿Cómo se encuentra esta solución fundamental? Bueno, así como esta fórmula se encontró transformando Fourier en las variables espaciales, Z se encuentra transformando Fourier en las variables espaciales. Entonces, si esta es la nueva variable, una vez que uno transformó Fourier, tengo una función de eta y t, que satisface la siguiente ecuación. La ecuación que uno encuentra cuando transforma en las variables espaciales la ecuación que satisface z. Z es una solución, o sea, el miembro derecho es 0, y la transformada del miembro derecho es 0. Como este operador transforma de Fourier es lineal, pero actúa solo en estas variables, conmuta con la derivada respecto de t, así que la transformada de la derivada es la derivada de la transformada. Ahora, cuando uno lo aplica a menos el laplaciano a la beta de z, bueno, ahí la transformada, dijimos, es menos la variable a la 2 beta por la transformada, entonces aparece esta ecuación. Y el dato inicial de z es la delta y la transformada es 1. Así que si uno ahora piensa esta función
que es función de eta y t, pero solo como función de t con eta fijo, esto pasa a ser una constante para esta ecuación, y tenemos una ecuación ordinaria fraccionaria que se fue muy bien estudiada, se conoce bien la solución, y la solución estaba por la llamada función de Mittag-Leffler de orden alfa, que es la suma de esta serie, esta es la función gamma, evaluada en menos la constante que tenía ahí en la ecuación por t a la alfa. Entonces ahora para encontrar z uno tiene que antitransformar en la variable z, ahora t pasa a ser un parámetro constante y eta es la variable. Fíjense que si yo meto al t a la alfa dentro de esta expresión que tengo acá, va a entrar como t a la alfa sobre 2 beta, y lo que voy a tener entonces es una función radial, que tengo que antitransformar una función radial, evaluada en la variable multiplicada por t a la alfa sobre 2 beta. Y eso que pasa con la transformada y la antitransformada de Fourier en esos casos es bien conocido. Por ser radial, la antitransformada va a ser radial, y por tener la variable multiplicada por un parámetro t al alfa sobre 2 beta, va a tener una forma autosemejante que ahora voy a describir. Pero bueno, esta función, entonces la z va a estar dada en términos de funciones que tienen que ver con la antitransformada de la función de Mittag-Leffler, y esos son funciones hipergeométricas, son ciertas funciones hipergeométricas de las que no voy a hablar, ni voy a decir qué son, pero que fueron muy estudiadas. Entonces, a partir de eso, hace unos años, en 2017, Kempainen y algunos colaboradores, y antes que Kochubey, en el caso de que el operador es el laplaciano, en el fraccionario, encontraron el comportamiento exacto de z, en particular, tanto cuando x tiende a 0 como cuando x tiende a infinito, que es fundamental para poder entender el comportamiento de la convolución con un subcero. Entonces, como decía antes, z, por ser la antitransformada de algo que va a estar dado en términos de t al alfa sobre 2 beta por eta, va a ser una función de t a la menos alfa sobre 2 beta por x, y afuera voy a tener esto elevado a la n, o sea que tengo esta expresión. Acá el gamma entonces es alfa sobre 2 beta, y z tiene esta forma autosimilar, y además, como decía antes, este perfil es radial porque es antitransformada en una función radial. Además se ve que el perfil es analítico, fuera del origen, y estrictamente positivo. ¿Cuál es el comportamiento en el origen? Depende de la relación de la dimensión con beta. Si la dimensión es mayor que 2 beta, entonces en el origen tengo una singularidad que es exactamente una constante positiva sobre módulo de xi a la n menos 2 beta. Si la dimensión es 2 beta, vuelve a ser singular en el origen, pero es como el logaritmo de la variable. Y si n es menor que 2 beta, es el único caso en el cual no tengo singularidad, y f de xi va a una constante positiva cuando xi va a 0, que es lo que tengo normalmente en la ecuación del calor, y en los ejemplos que había descrito. N menor que 2 beta solo lo puedo tener en dimensión 1, porque beta es menor o igual que 1. Este caso crítico, si estoy con el laplaciano, si beta es 1, corresponde a n igual a 2, y si beta es menor que 1, corresponde a n igual a 1, y beta tiene que ser un medio. Pero bueno, el único caso no singular en el origen es el caso dimensión 1 beta mayor que un medio. Con respecto al comportamiento en el infinito, si beta es menor que 1, bueno, en ambos casos es un comportamiento integrable, en particular en cualquier LP, es muy bueno el comportamiento en el infinito. Si beta es menor que 1, el comportamiento es como una constante sobre módulo de xi a la n más 2 beta, y si beta es igual a 1, si estoy con el laplaciano, tengo un comportamiento exponencial. Si voy a decir el comportamiento exacto, no es solo un decaimiento exponencial, tengo encima un decaimiento con una potencia de xi, que es esta. Fíjense que cuando el alfa es 1, el caso clásico, lo que tengo es el decaimiento como
la exponencial de menos una constante módulo de xi cuadrado, que es lo que todos conocemos y lo que discutí antes. Bueno, entonces, recuerden que lo que yo quiero discutir es cuál es el comportamiento asintótico en LP cuando el tiempo tiende a infinito. Y que en los casos clásicos lo que había visto que el comportamiento asintótico era el de la solución fundamental. Pero en este caso la singularidad que tiene la solución fundamental en el origen cuando n es mayor o igual que 2 beta hace que z no esté en LP para todo p. Por ejemplo, cuando n es mayor que 2 beta, tengo el comportamiento como 1 sobre módulo de xi a la n menos 2 beta. Y ese número, n menos 2 beta por p, tiene que ser menor que la dimensión para tener integrabilidad de la potencia p en el origen. Ese es el único problema, porque en el infinito están todos los LPs, y en el medio es estrictamente positiva y suave, así que el problema es el problema en el origen. Así que si p es mayor o igual que n sobre n menos 2 beta, z, la solución fundamental, no está en LP. En el caso en que n es igual a 2 beta, el comportamiento en el origen es como el logaritmo, está en LP para todo p finito, pero no está en L infinito. Así que si admito, digamos, que esto es infinito, cuando el denominador es 0, entonces, bueno, este es el valor crítico aún en el caso n igual a 2 beta. Entonces, bueno, para simplificar, voy a concentrarme en el caso n mayor que 2 beta, porque el caso n igual a 2 beta es diferente. El caso n menor que 2 beta es similar a lo que se tenía en los casos clásicos, porque no hay singularidad del núcleo z, así que no hay mucho para discutir ahí. Bueno, esto que voy a discutir es algo que ven con en lo que vengo trabajando hace un tiempo con Carmen Cortázar de la Católica de Chile y Fernando Quirós de la Autónoma de Madrid. Y voy a empezar por los primeros resultados. Tenemos resultados también en dimensiones chicas, tenemos resultados con f distinto de 0, y voy a ver si llego a comentar algo de los resultados con f distinto de 0, que son interesantes y son los más nuevos. Bueno, como la convolución de U sub 0 con z tiene sentido solo si U sub 0 está en L1, no necesito que la transformada de Fourier de U sub 0 esté en L1. Entonces solo voy a tener esta hipótesis. Bueno, a esta función, la convolución de U sub 0 con z con U sub 0 en L1, sin que la transformada esté en L1, es una noción débil de ser solución, y es lo que se conoce como solución mild, que no es lo mismo que weak. Nosotros en castellano no tenemos dos palabras, digamos, para distinguir este tipo de debilidad, así que lamentablemente nos referimos como mild, solución mild, y no la traducimos. Pero bueno, no importa. No voy a decir más nada de eso, simplemente tengan en cuenta que cuando hable de solución voy a estar pensando en la convolución de U sub 0 con z. Bueno, si U sub 0 solo está en L1, y z está en LP, yo sé que la convolución está en LP, pero en los casos con P supercrítico, z no está en LP. Entonces, si quiero ver que la solución sí está en LP, necesito pedir algo más a la U sub 0. Y lo que encontramos es que alcanza con pedir que U sub 0 decaiga de esta forma. No es que sea necesario, alcanza. Y no es mucho para el decaimiento, porque estoy pensando que sea integrable, y este decaimiento no es integrable, así que no estoy pidiendo demasiado. Bueno, entonces lo que estudiamos en una serie de trabajos es el comportamiento asintótico de esta solución mild. Bueno, entonces la primera cuestión es, nosotros estamos poniendo hipótesis que hacen que la solución esté siempre en el LP. Si P es supercrítico, pusimos condiciones para que esté también en el LP. Bueno, ¿cuál es el comportamiento asintótico? Bueno, no puede ser el de la solución fundamental, porque la solución fundamental no está en LP. Así que, bueno, ¿cuál es? Y, por ejemplo, ¿cuál es el decaimiento en LP en este caso? Si la solución fundamental no está en LP, entonces no tengo un decaimiento para suponer, bueno, a ver cuál es.
Entonces, preguntas se la hicieron Kemppainen y sus colaboradores en ese paper donde habían encontrado la solución fundamental. Y encontraron algo que los sorprendió mucho, que realmente es sorprendente por la diferencia con los casos clásicos. Y que es que para P supercrítico la solución decae como T a la menos alfa. Esto para todos los P supercríticos. Y cualquiera sea la dimensión. Entonces a esto que encontraron, que les sorprendió, ¿por qué? Les sorprendió porque en los casos clásicos, por ejemplo, en la ecuación del calor, el decaimiento en LP es este. Salvo con P igual a 1, donde no hay decaimiento porque la norma LP es constante, L1 es constante, en todos los demás casos, cuando la dimensión crece, la solución en LP decae más rápido. Para un P fijo a medida que la dimensión crece. Mientras que acá, para un P supercrítico, no importa que la dimensión crezca, el decaimiento siempre te da la menos alfa. Y por eso esto lo llamaron el fenómeno de la dimensión crítica. O sea, el decaimiento en LP decae si P es menor que este número, que corresponde a decir que la dimensión n es menor que una dimensión n sub P. Pero bueno, no habían encontrado una explicación en términos de, bueno, qué es lo que está pasando, dónde va, cómo se ve la solución en los casos supercríticos. Encontraron, bueno, que sí, que tenían esta acotación P a la menos alfa para la norma LP en los casos supercríticos. Claro, sí, en el caso subcrítico, con Z en LP, no era difícil ver que la solución, que es la convolución con esta función Z en LP, tiende a la masa inicial por Z, como en los casos clásicos. Bueno, cuando nosotros empezamos a trabajar en esto es lo que se sabía. Y lo que encontramos en nuestro primer trabajo no solo fue una explicación para el fenómeno de la dimensión crítica, sino el perfil asintótico final para todos los valores de P. Ellos habían encontrado para P subcrítico el perfil asintótico final, pero como les decía antes, no había un perfil asintótico final para P supercríticos, entonces no se entendía el fenómeno de la dimensión crítica. Y lo que nosotros encontramos, y realmente esto es algo que diferencia esencialmente estos problemas de los problemas clásicos con derivada temporal clásica, es que la tasa de decaimiento en LP depende de la relación espacio-temporal. O sea, dependiendo de si estoy mirando la norma en LP en una región donde la variable espacial se mantiene acotada cuando el tiempo pasa, va a decaer esa norma LP de cierta forma. Si me encuentro en una región donde la variable espacial crece exactamente como me da la relación de difusividad, como T al alfa sobre 2 beta, va a decaer de otra forma. En regiones intermedias va a decaer de otra forma. Y la velocidad a la que decae depende de esas relaciones, de cómo crece o no crece X y cómo, si va o no va a cero, si es la variable autosemejante. Entonces, por ejemplo, cuando la variable X crece exactamente como T al alfa sobre 2 beta, que es decir, que la variable autosemejante, que es X por T a la menos alfa sobre 2 beta, se encuentra entre dos constantes. Si yo miro la norma LP en una región así, y a la solución la multiplico por el factor de decaimiento de la solución fundamental Z, y la miro en términos de la variable autosemejante y el tiempo, bueno, la diferencia con el perfil de la solución fundamental Z va a cero cuando t tiende a infinito. Eso en LP de la variable xi, en regiones donde xi está separada de cero, esencialmente. Esto no necesito tener la cota por arriba, porque en realidad, donde xi se está yendo a más infinito, esta función se está yendo a cero, y esta también se va a estar yendo a cero, o sea que vale
sin la cota por arriba, pero no está dando realmente información. Por otro lado, y esto es importante, digamos, esto de que el perfil final sea M por el perfil de la solución fundamental que ellos habían encontrado en el caso subcrítico, si nos restringimos a estos dominios exteriores, donde X se mantiene de este orden, vale para todo P. Crítico, subcrítico, supercrítico. Si miramos qué pasa cuando la variable espacial se mantiene acotada, o sea, si miro el P de un compacto, para cualquier P, crítico, subcrítico, supercrítico, la norma LP decrece como T a la menos alfa. Entonces, eso permite, bueno, en las regiones intermedias, ¿no? Las intermedias son que X crezca, o sea, no estoy con X acotado como acá, y si tiende a 0, o sea, no estoy como en el caso exterior de antes. En regiones donde se tiene esto, hay un decaimiento que es intermedio entre los dos que tengo en compactos y en el exterior, con una velocidad que depende de cuán rápido X se va a infinito y X se va a 0. Pero es intermedio. Así que lo que determina, si yo quiero ver una cota que me dé decaimiento de la norma LP en todo Rn, realmente lo que pasa en estas regiones intermedias no es lo que manda es cuál es más grande de las dos. La forma en que cae en el exterior o la velocidad a la que cae en compactos. Entonces, en dominios exteriores decae a esta velocidad, que es la velocidad de decaimiento de la solución fundamental en dominios exteriores, y en compactos decae como T a la menos alfa, y ¿cuál de las dos es más grande? Esa es la que va a mandar. Entonces, ¿cuándo es más grande esto que esto? Eso es cuando alfa es más chico que esto. ¿Cuándo es alfa más chico que eso? Sí, solo si el P es más grande que el P crítico. Entonces eso lo que dice es, bueno, perfecto, va a mandar T a la menos alfa como cuota global, porque es la más grande, cuando P es supercrítico y va a tener el decaimiento que se tiene de la solución fundamental en dominios exteriores cuando P es subcrítico. Y el único caso en el cual se tiene el mismo decaimiento en todas las regiones y por lo tanto hay un orden global de decaimiento que me da información en todos lados, es cuando P es crítico, porque cuando P es crítico se tiene la igualdad y decae como T a la menos alfa en todas las regiones, independientemente de cuál es la relación espacio-temporal. Y eso entonces dice, bueno, si yo quiero mirar ahora cuál es el perfil final de una solución en el EP. Bueno, eso, si P no es crítico, voy a tener que, o bien en compacto se va a ir a 0 la norma LP más rápido que el orden global que tengo, o bien se va a ir más rápido en el exterior, y por lo tanto en alguna de las regiones yo no voy a estar viendo nada, porque voy a estar viendo un 0 menos 0, y diciendo que 0 menos 0 está yendo a 0, no estoy viendo un perfil final. Entonces eso lo que indica es que si yo realmente quiero ver perfiles finales, tengo que ver, bueno, así como vi antes cuál era el perfil final en el exterior, que era MBS, la solución fundamental, bueno, tengo que ver cuál es el perfil final en compactos y cuál es el perfil final en cada región intermedia, porque no voy a tener una información global, salvo en el caso crítico. Bueno, además, cuando miramos el resultado ahora, cuando tratamos de ver cuál es el perfil final en compactos, bueno, nos encontramos con otra novedad, y es que el perfil depende de todo el dato inicial. Además no es simétrico si el dato inicial no lo es, pero eso, bueno, no importa tanto. Lo que sí importa es que no depende de la masa inicial, depende de toda la distribución inicial de masas, cosa que no se tenía en ningún caso anterior. Exactamente lo que encontramos es, bueno, como les decía antes, la solución decae como T a la menos alfa, así que la multiplico por T a la alfa para tener un límite no trivial,
cuando estoy en LP de un compacto, y lo que encuentro es este perfil final. En todos los LPs, esto no es crítico, subcrítico, supercrítico, sino que en todos los LPs decae como T a la menos alfa, y cuando multiplico por T a la alfa decae de esta forma, a este perfil. Y este perfil depende no de la integral de un sub 0, sino de todo un sub 0. Si miro en escalas intermedias, sí tengo una simplificación asintótica. El perfil final es la masa inicial sobre módulo de X a la n menos 2 beta por kappa, así que encima también es radial. ¿De dónde salen estas cosas? Bueno, si yo miro a la función z, no como la había escrito en términos de t y de la variable xi, sino en términos de t y de la variable x, y la miro de acuerdo a lo que yo les había descrito antes, de cómo es cuando xi va a 0, me encuentro con esta expresión. Así que el kappa sobre módulo de x a la n menos 2 beta es el comportamiento espacial que tiene la solución fundamental cuando xi está yendo a 0. Entonces, bueno, las regiones intermedias son regiones donde xi está yendo a 0, y por supuesto en compactos, cuando x se mantiene acotado, también xi está yendo a 0 cuando t tiende a infinito. Pero la diferencia es que en las regiones intermedias, si x está yendo a infinito, veo este perfil, el kappa sobre módulo de x a la n menos 2 beta, y del dato inicial solo veo la integral, pero cuando estoy con x acotado, lo que estoy viendo es esta convolución. Si estoy en el caso crítico, todos los decaimientos son del orden t a la menos alfa, y entonces ahí puedo ver que hay una coherencia, porque el comportamiento exterior es m por z, y decae como t a la menos alfa. Si lo multiplico por t a la alfa, voy a tener exactamente esto. Así que el comportamiento exterior, cuando xi va a 0 a una región intermedia, encuentro lo que efectivamente tengo. Y si miro esto y hago x tender a infinito, también tiende a esto. Así que hay un perfil global en el caso que tengo P crítico y el decaimiento es T a la menos alfa en todos los órdenes. Y si no, tengo que mirar cada región de acuerdo a la relación espacio-temporal para ver qué es lo que va a pasar con la solución. De todos modos, tanto en el caso de regiones intermedias como en el exterior, X está yendo infinito. Así que si yo me paro en algo, en una región, y quiero ver qué es lo que pasa con la solución cuando el tiempo crece, lo que voy a ver es esto. Voy a ver ese perfil que depende de toda la distribución inicial de masas. Bueno, este tipo de resultados, donde tengo distintos decaimientos dependiendo de la relación espacio-temporal, para problemas donde tengo derivada respecto de t normal, la clásica, no se encuentra en ningún caso. Sí habíamos encontrado una situación así, y en dimensiones 1 y 2, para la ecuación del calor y la de medios porosos, cuando habíamos mirado el problema no planteado en todo Rn, sino en un dominio exterior, el exterior de un dominio acotado. Y en el borde habíamos fijado la solución igual a 0. Entonces, de alguna forma estábamos forzando que ya es 0 ahí, y entonces si yo estoy a una distancia acotada de ese lugar donde es 0, es natural, o uno no se sorprende tanto de que la solución esté yendo a 0 más rápido que si dejo que fluya a la velocidad difusiva, donde es bastante natural que vaya a 0 a la velocidad difusiva, digamos. Pero de alguna forma ahí es el hecho de estar pegada a ese borde lo que de alguna forma uno le dice, bueno, puedo llegar a entender que ahí se quede más pegado, esté más pegoteado y le cueste más ir a 0. Entonces esa podría ser una explicación de por qué dependa de la relación espacio-temporal. De todos modos, esa situación donde lo fijo al borde con valor 0 no se tiene en dimensión mayor o igual que 3
donde lo que tengo como razón de decaimiento es la de la solución fundamental en cualquier escala. O sea que realmente esto es muy diferente. Y esto lo que podría estar mostrando es que efectivamente estamos modelando el flujo de un fluido donde las partículas tienden a pegotearse. Entonces, no están pegados a ningún borde, están medio pegoteados entre sí, y eso les impide un poco difundir, no pueden difundir a la velocidad que uno espera, y entonces difunden más despacio. Así que eso podría indicar que efectivamente es un buen modelo para problemas donde tengo un fluido que tiende al pegoteo. Y por otro lado, el hecho de que el perfil dependa de todo el dato inicial indica que nunca se olvida cuál es esa distribución inicial de masas, y entonces es bastante natural pensar que se está modelando un material con memoria. Bueno, o sea que indicaría es un buen modelo para este tipo de problemas. Bueno, entonces ahora en el tiempo que me queda voy a comentar un poco lo que pueda sobre lo que encontramos para el caso de F distinto de 0. Como, digamos, el problema es lineal, la solución que tiene un segundo miembro F y un dato inicial U sub 0 es la suma de la que estudié recién, con dato U sub 0 y F igual a 0, y esta, donde el dato inicial es 0. Y de formas parecidas a las que describí antes, se encuentra que la solución de este problema está dada por convolución, ahora en espacio y tiempo, el núcleo de F con un núcleo que no es Z, sino la derivada 1 menos alfa de Z. Cuando alfa es 1 es Z, y eso es lo que se tiene para la ecuación clásica, pero acá tengo otro núcleo. Y este núcleo, de todos modos, es radial y analítico en la variable autosemejante que tenía antes, y la diferencia es que acá tengo esta potencia de T, que no es T a la menos alfa n sobre 2 beta, pero es coherente porque acá no tengo conservación de masa, no tengo por qué tener acá el gamma es tener un menos gamma por n. Y con respecto al comportamiento del perfil G del núcleo Y, bueno, depende de formas mucho más complicadas con respecto a la relación de n con beta, y solo voy a describir el caso n mayor que 4 beta. En ese caso, el comportamiento en el origen es como la potencia 1 sobre xi a la n menos 4 beta, no n menos 2 beta como tenía antes. El comportamiento en el infinito es similar al que tenía antes. Cuando beta es menor que 1, es constante sobre xi a la n más 2 beta. Cuando beta es igual a 1, tiene un decaimiento exponencial, y la única diferencia con lo que tenía antes es que acá tenía la dimensión y acá tengo n menos 2. Pero esencialmente tengo la misma situación en el infinito, y el problema es de vuelta el origen. Y si quiero entonces mirar cuándo puedo tomar la norma LP en las variables espaciales, me encuentro que ahora P tiene que ser menor que n sobre n menos 4 beta, no n sobre n menos 2 beta. Pero estoy integrando también en el tiempo, con lo cual importa que la norma LP en el espacio tenga una integrabilidad en el tiempo. Particularmente una integrabilidad cerca del 0. Y para eso sí necesito que P sea menor que el crítico que tenía antes. Así que tengo dos valores críticos que complican la situación, aun cuando n es mayor que 4 beta. Y además, el resultado del comportamiento sintótico depende muy fuertemente de cómo varía en el tiempo, sobre todo cómo va cuando el tiempo tiende a infinito, la integral espacial del segundo miembro. Entonces, en estos primeros resultados, suponemos una acotación de esta forma. El gamma es cualquier número real, así que bueno, si gamma es positivo, estoy hablando de decaimiento de esta integral, pero si gamma es 0 es que está acotada, y si gamma es negativo es que crece a lo sumo como una potencia. De todos modos, solo gamma mayor que 1 da integrabilidad hasta infinito de la integral espacial de f. Y bueno, es natural que los resultados dependan además de gamma y no solo de los parámetros que tenía en el caso de Cauchy. Y lo que encontramos es algo que nos sorprendió.
en este momento es que la razón de decaimiento de la norma LP depende de la relación espacio-temporal. Tengo una en compactos, una en dominio exterior, otra en las distintas regiones intermedias. Pero lo novedoso es que además en cada región espacio-temporal el decaimiento depende también del gamma, de cómo se comporta la integral espacial del segundo miembro cuando te tiende a infinito. O sea, si yo miro qué es lo que pasa con la norma LP en compactos, bueno, eso depende del valor de gamma, no es como antes que era T a la menos alfa. No, acá depende de gamma, y lo mismo en cada región. Bueno, entonces la forma que voy a mostrar esto es con un gráfico para hacerlo más fácil, y solo voy a mostrar la cota de la norma LP global, en todo RN. Entonces, como antes, depende de cuál es más grande, si la cota que tengo para la norma LP en compactos o si la cota que tengo para la norma LP en el dominio exterior. Entonces, si miro acá sigma de P es este número que es el decaimiento de la norma LP en dominios exteriores para el núcleo de convolución Y. Entonces, si uno estuviera en la situación de Cauchy, pensaría, bueno, en el dominio exterior, la norma LP de la solución decae como la norma LP del núcleo Y. Y eso es así solo si el gamma es mayor que 1. Yo acá estoy graficando P acá y gamma acá. Y tengo acá los dos críticos. Entonces, si gamma es mayor que 1, efectivamente, todo hasta arriba, ¿no? Independientemente de quién es P, todo por acá decae como decae en la región exterior la norma LP del núcleo Y. Pero si gamma es menor que 1, en lugar de tener acá alfa menos 1, tengo alfa menos gamma. Y esa es la diferencia. Entonces todo gamma menor que 1 es alfa menos gamma menos esto. Si miro en compactos, tengo el decaimiento T a la menos 1 más alfa, si gamma es mayor que 1 más alfa, o sea, para cualquier P, si gamma es mayor que 1 más alfa, tengo este decaimiento, pero si gamma es menor o igual que 1 más alfa, tengo T a la menos gamma. Y entonces, si quiero ver cuál es el decaimiento de la norma LP global, bueno, es el que es más grande de todos. Y me encuentro, digamos, que si P es menor que este crítico, que está acá, el P sub C, el más grande de todos es el decaimiento que tengo en el exterior. Y si P es más grande que el otro crítico, el que es más grande es el decaimiento que tengo en compactos. Ahora, si P está entre los dos críticos, entonces es ¿cuál gana? ¿T a la menos gamma o T a la menos sigma de P? Y entonces acá hay una curva que es donde gamma es igual a sigma de P. Así que bueno, tengo gráficos similares para casos de dimensiones más chicas también. Ahora, si uno mira ese gráfico, que no lo voy a hacer en detalle, pero uno mira en detalle y dice, bueno, ahora sí tengo el problema general, tengo F y tengo U sub 0, y quiero ver el comportamiento asintótico en LP de la solución. Bueno, yo sé cómo decae la norma LP de la solución con dato inicial U sub 0, que es uno de los términos, y F igual a 0, y tengo el otro término que es dato inicial 0 y F. Entonces me encuentro con que, salvo que gamma, que la forma en que decae la integral espacial de F sea exactamente alfa, el orden de decaimiento de los dos términos es diferente. Así que solamente el caso gamma igual a alfa, ese caso particular, es el caso donde en el comportamiento asintótico final voy a ver la influencia tanto del dato inicial como de F. Si no, uno de los dos desaparece cuando yo trato de mirar el comportamiento asintótico final del LP. Bueno, como les decía, también encontramos qué es lo que pasa para dimensiones chicas, y en el caso de dimensión mayor que 4 beta, lo que pudimos hacer es encontrar el perfil asintótico final cuando F tiene esta forma en particular, y eso lo encontramos para todo P y en todas las regiones espacio-temporales. Y encontramos situaciones realmente sorprendentes con respecto a lo que habíamos encontrado antes, en todas las escalas. Voy a comentar solo lo de compacto por una cuestión de tiempo.
Y, por ejemplo, si gamma es mayor que 1 más alfa, donde yo les decía que decae como T a la menos 1 más alfa, no es sorprendente lo que uno encuentra, porque encuentra la convolución con este núcleo. Y este núcleo es exactamente cómo se ve el núcleo Y cuando Xi va a 0. Así que eso no es sorprendente. Ahora, cuando gamma es menor que 1 más alfa, no solo no decae como T a la menos 1 más alfa, sino como T a la menos gamma, sino que el perfil está dado por la convolución con este otro núcleo, donde tengo T a la menos gamma, que es el decaimiento, y tengo X menos 2 beta y no X menos 4 beta. No tiene nada que ver con el comportamiento en el origen del perfil, y el perfil aparece en esta constante que involucra todos los valores de G. Esto es la realización de G como función radial. O sea que todo el G está involucrado en el comportamiento en compactos, y no solo cómo se comporta G en el caso, en el origen. Y el caso en que gamma es igual a 1 más alfa, lo que tengo es la suma de los dos. Así que, bueno, es sorprendente. Iba a hacer unos comentarios finales, pero los dejo. Simplemente comentar qué es lo que vimos, y les agradezco mucho por su atención. Bueno, muchas gracias, Noemí, por la hermosa charla. ¿Hay alguna pregunta? ¿Puedo, Claudia? Sí, sí, por favor. Yo porque hace mucho que no hablo con Noemí para charlar un rato. Toda tuya. Fantástico, Noemí, qué hermoso. ¿Cómo le hubiera gustado esto a Julio Bouillet, no? Seguro, seguro. Porque ahí está todas las cosas que nos enseñaba de chicos, y vos aprendiste un montón, me parece. Bueno, Sí, con él, Noemí. con Luis y con Juan Luis Vázquez. Claro. Ajá. Hola, en el problema con fuente nula, cuando sacás, cuando mirás el límite de T a la alfa por UXT, Sí. vos te privaste de decir que el límite ese es la integral fraccionaria de orden 2 beta de la condición inicial, ¿no es cierto? Porque sí, eso converge en LP de K, pero el límite es independiente del compacto, ¿verdad? Sí, el límite es independiente del compacto. Bueno, es cierto que es eso, pero yo lo que más veo es que si yo planteo el mismo problema en un dominio acotado, con condición de Dirichlet 0, y pienso cuál es el comportamiento asintótico, bueno, decae como T a la menos alfa, y T a la alfa por U va a la solución del laplaciano fraccionario igual al dato inicial. O sea, eso que estás diciendo vos. Sí. Ahora, como que de alguna forma yo lo relaciono más con el hecho de qué es lo que encuentro cuando el problema está en compactos. Cuando no estoy planteando todo el RN. Justo el operador ese, por lo menos formalmente, es el inverso del operador laplaciano. Claro, ¿no? por eso, sí. Por eso, es eso que vos estás diciendo, que la integral fraccionaria, qué sé yo, es justamente porque está dándome la solución de ese problema, del laplaciano beta de U igual a U sub 0. ¿Los tenés en tu página en algún lugar? ¿Estas cosas están en Archive o ya están publicadas? Eso está publicado. Okay, pero están en el Archive también. Dale. Gracias. Lo que no está publicado todavía es lo de F, porque es más nuevo. ¿Qué sé yo? O sea, ese esquema responde a la manera en que clásicamente se definía la transformada de Hilbert con la variable compleja, o la manera en que uno ve
pasarse a dimensiones más grandes para tener operadores, ¿no? Estamos viendo la integral fraccionaria como un límite en el infinito del tiempo ahí. Me parece que esto es muy original, eso es muy nuevo, ¿no? Me parece fantástico. Sí, es muy sorprendente, no hay nada así, digamos, con la derivada de respecto de T clásica. Muchas gracias, Noemí. No, de nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Una pequeña pregunta. Respecto a incorporar alguna no linealidad, ¿tienen alguna idea? Digamos que hay algunas cosas respecto de existencia de soluciones débiles cuando el operador L es el laplaciano igual a M, digamos, ¿no? Pero ya no es convolución y lo único que hay es algo de existencia digamos, de soluciones, como los primeros resultados. Nosotros lo que queríamos era poder ver el caso cuasi semilineal, o sea, me imaginé, a F dependiente de U. Claro. Pero como podrás ver, tenemos un largo recién camino. los primeros resultados, y resultados cuando la integral de eso decae de una forma muy particular, con lo cual si uno no pudiera probar que la solución que encontraría por punto fijo tiene un decaimiento así, todavía no estaría pudiendo decir nada. Así que nada, por supuesto que es un camino para ir, pero falta mucho. O sea, esto que tenía que ser lo rápido resultó que complicado. No, bueno, pero también más interesante, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Nos parece realmente, a pesar de ser lineal, sumamente interesante. Claro. Así que valió la pena el trabajo, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿alguna? Claudia, ¿me dejas preguntarle de nuevo? ¿Tipo clase consulta? Sí. Es más que una clase consulta. Todo. Sí. En algún momento, Noemí, dijiste que la solución fundamental es infinito fuera del origen, ¿cierto? Eso que es, claro, qué sé yo, la fórmula, la radialidad. Sí. ¿Hay algún teorema en este contexto que diga algo parecido a lo que pasa con los operadores elípticos o hipoelípticos? Que vos puedas decir que si sabés que la solución fundamental es infinito fuera del origen, entonces, donde la f, si tenés una fuente donde la f sea infinito, ¿es infinito la solución? ¿O no hay esas? Porque esas cosas son para operadores locales, ¿no? Pero no sé si hay para no locales. La verdad es que no vi resultados así. O sea, es infinito, pero uno no sabe si es hipolíptica en el sentido este, ¿no? Claro, sí, no lo sé. De todos modos, es un problema lineal, digamos, con un núcleo que se conoce muchísimo y nada, todo nuestro trabajo fue análisis real, ¿no? O sea, vos miramos la convolución con un sub-0, con F, con lo cual... Pero uno usaba muy fuertemente una cosa, una herramienta, al menos las demostraciones clásicas, las de Treves y esas cosas, eran que vos tenías que tener una fórmula de Leibniz para el operador. Y esto lo que uno no tiene son fórmulas de Leibniz, ¿no? Con las derivadas fraccionarias, o sea, el producto. No, para nada. Uno de los problemas más grandes es que no tenés, digamos que la derivada del producto es una serie espantosa. Sí. Gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos nuevamente a Noemí por la hermosa charla. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, Noemí. No, gracias otra vez. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Gracias, Claudia. Hasta luego. Bueno, chao, hasta luego. Chao, muy linda, Noemí, la charla. Gracias. Chao, Noemí. Hasta luego.